En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor, de miércoles. Padre, que, mire, Señor, es el primer miércoles del mes de junio, Señor, que usted nos ha concedido, Señor, estar aquí para adorar su nombre, primeramente, para exaltar su santa presencia, Señor, para honrar su presencia, Señor. Le damos gracias, le damos gloria y le damos honra, Señor, porque usted ha permitido que le cantemos, amado Dios, y que estas alabanzas suban como olor fragante, amado Dios. Mire, Señor, que estamos en esta hora, Señor, para dar el paso, Señor, para abrir su santa palabra, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús que usted sea, Señor, santificando su palabra, que usted sea, Señor, revelando su palabra a su pueblo, Señor. Y, amado Dios, que abra los oídos espirituales, Señor, a lo que usted quiere decir en esta noche, amado Señor. Que lo recibamos con toda solicitud, Padre, esta palabra, Señor, que será de bendición para nuestro espíritu, Señor. Porque sabemos, amado Dios, que así como necesitamos la comida literal, Señor, la comida natural, necesitamos también la comida espiritual, Señor. Padre, estamos aquí para alimentarnos. Padre, le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, en este lugar, alimentándonos, dándonos el entendimiento, amado Señor, que cuando salgamos de aquí podamos salir, Señor, con ese alimento, Señor, en nuestro espíritu, fortalecidos, amado Dios, con más entendimiento, Señor, con más conocimiento, Padre, con más convicción, Señor, y con un grado de fe más alto, Señor, que el que tenemos ahora. En el nombre de Jesús, le ponemos este mensaje en sus manos. Amén. Amén. Ok, hermanos, pues ustedes saben, lo subí en el grupo, los que vieron en el grupo, el mensaje es peregrinos y extranjeros. Amén. Peregrinos y extranjeros. Y podemos ver, ¿verdad? Y yo me preguntaba, este mensaje surge, ¿verdad? Porque yo me preguntaba, ¿quiénes son los que van a entrar en el reino de Dios? Y yo decía, los que vivan en santidad, los que crean en Jesús y todo esto, ¿verdad? Pero nos habla, la palabra nos habla de un camino que todos vamos caminando. Cada uno de nosotros como congregación vamos caminando en ese camino. Y recordaba yo, ¿verdad? Un estudio que había hecho hace años, que exactamente era peregrinos. Y empecé a recordar y quise traer este mensaje, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón traer este mensaje, ¿verdad? De que nosotros muchas de las veces olvidamos quiénes somos. Nosotros muchas de las veces olvidamos que somos peregrinos y extranjeros. Vamos a ver Primera de Pedro 2:11, vamos a abrir con la palabra. Primera de Pedro 2:11. Pasa, hermano. Un poquito. ¿Ya están ahí? Amén. Así está bien. Gloria. Ok, ¿ya están ahí? Amén. Vamos a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, dice Pedro: amados, yo os ruego, como a qué, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vamos a leer, sigue. Para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Regrésate un poquito ahí. Es Primera de Pedro, ¿qué?
2:11. Ok, para tenerlo aquí también. Fíjense lo que dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Quiere decir, ¿verdad? Primero, está confirmando que nosotros somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Y luego está diciendo que mantengamos buena vuestra manera de vivir. Quiere decir que hay una manera de vivir que le agrada a Dios, que todos conocemos, ¿verdad? Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Ok, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Hermano, muchas de las veces se nos olvida que nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? El que está en tierra ajena. ¿Qué más? ¿Qué más es un extranjero? Un peregrino no es el que está de paso. Un peregrino es el que está de paso. ¿Amén? Ahora, fíjense, en el diccionario dice, extranjero, persona que nació en otro país y que no tiene la nacionalidad del país de residencia. ¿Ok? Eso es lo que es un extranjero. Que no tiene la nacionalidad, o sea que no es nacional, es un extranjero, ¿no? Cuando en Estados Unidos los que están allá y toman sus papeles son residentes, pero cuando toman sus ciudadanías, dicen, ya soy ciudadano, ya es ciudadano, ya no es extranjero, ya es ciudadano. Ya esa persona puede gozar de todos los beneficios como ciudadano americano, como ustedes, nosotros. Yo les he hablado a veces a los jóvenes de los derechos que los jóvenes tienen como ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Tenemos derechos como ciudadanos mexicanos que, por ejemplo, el salvadoreño, el guatemalteco, el boliviano, venezolano, no tienen. Ellos no pueden ir al seguro y tener medicinas, no pueden ir al seguro y ser atendidos, no tienen ciertos beneficios que nosotros tenemos como mexicanos. Entonces, un extranjero, como dijo el hermano Julio, es el que está en una tierra ajena, que no está en su país, que no está en su tierra. Eso es lo que es un extranjero. Ahora, lo que es un peregrino, como dijo Sarita, una persona que va de paso. Entonces, la palabra peregrino en el diccionario dice un viajero que pasa por un país, que no tiene casa en ese país, y que solo va de paso. Que solo va de paso. La palabra dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿en qué momento un peregrino deja de ser peregrino? Cuando llega a casa o cuando llega a su destino. Cuando llega a su destino. Muy bien, hermano. ¿En qué otro momento el peregrino deja de ser peregrino? Cuando se establece en el lugar. ¿Cuándo qué? Cuando se establece en esa tierra que va de paso. Cuando ya no sigue caminando. Cuando ya se establece. ¿Verdad? Cuando comienza a obtener, el peregrino es el que va caminando de paso sobre un lugar, sobre una tierra, sobre un país. Esa persona deja de ser peregrino cuando comienza a obtener bienes y comienza a establecerse en la tierra que iba de paso, pero que ahora ya se está estableciendo en ese lugar donde iba él caminando. En ese momento deja de ser peregrino y se convierte a ser residente de ese lugar. Entonces, miren, ahora, Filipenses 3:20, Claudia, por favor.
¿Ya estamos ahí? Amén. Filipenses. Filipenses 3:20. ¿Ya están ahí? Amén. Gloria al Señor. Fíjense. Mas nuestra ciudadanía Está en los cielos. ¿dónde está? En los cielos. En los cielos. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, toma esto en cuenta y guárdalo en tu corazón. Tú no eres residente de... nosotros no somos ciudadanos de este mundo. No somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y miren, esto abarca tanto que quisiera extenderme, pero no me voy a salir del tema. Pero yo les hablaba de los beneficios que tenemos como ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Ahora muchos se van a Estados Unidos porque pues allá la vida es mejor, y como ciudadano americano, pues el ciudadano americano tiene muchos derechos que lo benefician, ¿verdad? Que lo benefician en su estilo de vida. Pero nosotros tenemos la ciudadanía celestial. Amén. Aleluya. Imagínate todos los derechos que tú tienes como ciudadano del reino de los cielos. Hijo del rey. Hijo del rey, ciudadano, con derechos. Hermanos, y muchas de las veces nosotros olvidamos eso y comenzamos a vivir o vivimos como si fuéramos ciudadanos de este mundo. ¿Recuerdan lo que le pasó? Hablaba el domingo pasado, hablaba de Marta y María. ¿Cómo le dijo el Señor a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que era afanada y la palabra turbada? Afanada que está en sus quehaceres. Así es. Afanada es entregarse a algo, con esmero, entregarse. Y luego turbada, estaba más, exacto, como dice la hermana Eva. Estaba preocupada más de lo normal, turbada, no quería, dice que una persona turbada no quiere hablar, no quiere continuar a hacer lo que está haciendo. No quiere distraerse. No quiere distraerse. ¿Y saben qué pasa muchas de las veces cuando nosotros olvidamos que somos peregrinos y extranjeros? Nos empezamos a afanar con las cosas de esta tierra. Y nos empezamos a afanar y nos empezamos a afanar hasta llegar al punto que muchos quedan turbados, ya no quieren continuar adelante, porque se enfocaron tanto en las cosas de la tierra y se olvidaron que solamente nosotros vamos de pasada, que tu ciudadanía está en el cielo, que Cristo está preparando moradas en el cielo. Amén. Que tenemos un mar de cristal y calles de oro. Y muchas veces se nos olvida y nos empezamos a afanar tanto en la tierra con las cosas materiales, con las cosas del mundo, con las distracciones y todo, que llegamos a un punto que nos turbamos y ya no queremos seguir más. Pero hoy la palabra te dice, eres peregrino y tu ciudadanía está en los cielos. Eres extranjero en esta tierra. Solamente vamos de pasada, hermanos. Solamente estamos de pasada. Juan 17:16. Juan 17. Juan 17, versículo
16 y vamos a leerlo en adelante. A ver. Bueno, del 14, ¿ya? A ver, vamos a ver qué dice del 14. Dice la palabra: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, mire, Cristo nos vuelve a decir, no son del mundo. Estamos en el mundo. Estamos en un mundo lleno de maldad. Pero dice, Cristo rogaba para que nos cuidara, que no nos quitara del mundo, pero no somos del mundo. Déjame ver si aquí es. Bueno, no es este versículo donde habla, es algo parecido, donde habla, ¿verdad? Que Cristo pone a todos sus discípulos que Él tenía en ese momento al Padre, y les dice, y dice ahí, dice, y a los que creerán en mí. Fíjense, ya Cristo estaba orando por nosotros, por los del futuro, ya se los había entregado al Padre. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo dice la palabra que nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que en Pedro decía, amados, ¿verdad? Decía, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Quiere decir que nosotros no estamos en el mundo, pero que sí debemos de mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hay una manera en que Dios nos enseña a cómo vivir entre los gentiles. Y como nosotros, ¿verdad?, como extranjeros y peregrinos, nosotros debemos de vivir diferente a cómo viven en este mundo. Ustedes, ahorita, miren, a ver, búscame este versículo, claro, si lo pueden buscar, ahorita lo vamos a poner cuando la joven le dice a Pedro que hablaba como uno de ellos. Un extranjero, ¿ustedes han oído hablar a un venezolano? Sí. ¿Han oído hablar a un cubano? Sí. ¿Verdad que rápido los detectamos que no son de aquí? Y luego se dan a... Y más al cubano y al venezolano, porque ellos tienen un acento bien especial. Son escandalosos. Son escandalosos, dice la hermana. Sí, la verdad, ellos son así. Ellos son igual que los dominicanos. El dominicano, ¿verdad? Yo tengo hermanos en Cristo dominicanos y ellos saben cómo son. Nosotros como mexicanos estamos así platicando y llegaban nuestros hermanos dominicanos y ellos tienen una alegría que llegan y sonrienten y platican y gritan y todo. Y ellos son así, ¿verdad? Y algo similar es el cubano y el venezolano. Entonces, una persona que es extranjera, rápido se da uno cuenta de que es extranjera. ¿Por qué se da uno cuenta de que la persona es extranjera? Por su acento. Los rasgos. Por su acento, por los rasgos también, Por la piel. por el color de piel. Hermanos, una persona extranjera y una persona peregrina habla diferente, piensa diferente, se viste diferente, su forma de ser es diferente. Tiene que ser diferente a los que están establecidos. ¿Por qué? Porque la persona que es peregrina y extranjera y que no tiene intención de establecerse en un lugar,
¿verdad? Esa persona, por ejemplo, voy a poner este ejemplo de los venezolanos que vienen. Los venezolanos que vienen, su mente no es establecerse aquí. Su mente es ¿qué? ¿Llegar a dónde? A Estados Unidos. Ellos vienen, pero tú les puedes ofrecer cualquier cosa y ellos no se van a afanar en comprar algo aquí, en esmerarse en trabajar, en gastar, en todo, porque su mente es llegar a Estados Unidos. Piensan diferente que nosotros. Nosotros somos mexicanos. Nosotros estamos establecidos aquí porque esta es nuestra tierra, porque aquí quiso Dios que naciéramos. Amén. Y estamos orgullosos de ser mexicanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Somos mexicanos, hermano. Mire, yo antes de la bandera de México en Estados Unidos es algo que te hace sentir bien. Y cuando yo llegué aquí a México y allá veía venezolanos, bueno, de todos los países. Y cuando yo llegué aquí a México, puro mexicano, hermano, llegaba a la tienda mexicano, digo, aquí soy. Y ahí esta es mi patria, Señor, gracias porque me trajiste a México, gracias porque todos son mis paisanos. Ahora no digo, aquel es paisano y aquel, bueno, paisano nosotros le decimos a los que somos de la nacionalidad, ¿verdad? Pero entonces decía, y me sentí contento. Y me siento contento de ser mexicano, hermano. Amén. Ahora, regrésenme al tema. ¿Qué estaba diciendo? Del peregrino. Estamos de paso nomás. Estamos de paso. Entonces, un extranjero piensa diferente, porque no piensa en establecerse. Un extranjero habla diferente porque viene de otro país. Nosotros, como extranjeros y peregrinos, debemos de pensar diferente que las personas que están establecidas aquí en este mundo. Debemos de pensar diferente que los del mundo. Debemos de pensar, de hablar diferente. Debemos de vestir diferente. Nosotros debemos de comportarnos diferente, hermanos, porque somos peregrinos y extranjeros. En el momento que nosotros nos empecemos a afanar, en el momento que nosotros nos empecemos a perder la tranquilidad por obtener algo en este mundo, en el momento que nosotros nos comencemos a acoplar a este mundo, entonces empezamos a dejar de ser peregrinos, empezamos a dejar de ser extranjeros y nos empezamos a volver residentes de este mundo. ¿Y saben cómo nos comienza a ver Dios? Como extranjeros. Dios va viendo a su pueblo que va avanzando. Ellos son los peregrinos, ellos son los extranjeros, pero estos se van quedando. Estos les va agradando lo que hay aquí. Entonces, vean lo que la palabra aquí. Fíjense dónde estaba. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermano, qué tremendo que a nosotros nos digan, tú eres cristiano. Sin que nosotros le digamos, nosotros no necesitamos andar, por las calles diciéndole, yo soy cristiano, mira esto, no. Que con nuestro comportamiento y nuestra forma de hablar y nuestra forma de pensar y nuestra forma de vestir, que ellos se den cuenta que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Que nos digan, tú eres cristiano, porque tú hablas como Cristo. Qué tremendo que nos digan así. Tú eres cristiano porque tú hablas como Cristo. A Pedro lo descubrieron, porque él hablaba y decía, tú eres uno de ellos, porque aún hablas. Dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos. El mundo tiene que ver algo diferente en nosotros.
el mundo tiene que ver algo diferente en nosotros. Cuando nosotros nos estamos mezclando con el mundo, entonces nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de la ciudadanía celestial y estamos perdiendo los derechos como ciudadanos celestiales. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Como extranjeros y peregrinos debemos de vivir de una manera diferente a este mundo. Vamos a Romanos 12. Tanto me ha llevado el Señor a ese versículo. Yo creo que ya hasta se lo saben de memoria. ¿Qué dice Romanos 2:12? No, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, ¿Qué es? agradable y perfecta. Amén, Sarita, así es. Así mismo es. Fíjense, Romanos 2:12. Perdón, 12:2. ¿Ya estamos ahí? Amén. Ok, yo lo apunté aquí, ustedes lo pueden leer en su Biblia, tal vez tengan la 1960, yo lo apunté en la Nueva Versión Internacional, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden, el mundo tiene un molde. Que no caigamos en ese molde del mundo, que no caigamos en las diversiones del mundo, que no caigamos en las cosas del mundo, que no caigamos en las tradiciones del mundo, que no caigamos en la corriente del mundo. Dice, no se amolden, tú no eres de ese molde. Dice, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestro culto racional. Que yo les decía, nosotros ahorita aquí estamos haciendo un culto. Nosotros ahorita aquí comenzamos con ¿qué? Con alabanzas, ¿verdad? Oramos, comenzamos con alabanzas, adoramos a Dios, exaltamos a Dios y ahorita estamos abriendo su palabra. Ahorita nosotros estamos conociendo más a Cristo. Nosotros tenemos una relación con Cristo en este momento. Estamos conociéndolo más. Estamos relacionándonos con Cristo en este momento porque nos estamos relacionando con su palabra y Él es la palabra. Entonces, cuando dice vuestro culto racional, quiere decir razonable. Que seamos un culto razonable. Usemos la razón, ¿verdad? Que usemos la razón y que le demos el culto racional de una manera agradable a Él. Porque muchas veces podemos tener, ¿verdad? Un momento de alabanza, un momento de adoración, un momento de leer la palabra, pero después comienzan otra vez las mismas actitudes, los mismos gustos, los mismos forma de vivir que no le agrada a Dios. Ahí ya no es un culto razonable. Dice, sean razonables. Denle lo que le agrada a Dios. Dejen su manera de vivir, su vieja manera de vivir. Dice, y entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que seamos un culto razonable. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, miren, ustedes, el peregrino, hablamos del peregrino, hermano. ¿Ustedes han visto los peregrinos que van a Chalma? Sí. De hecho, se fueron el domingo. No haya ido con ellos, hermano. Se fueron el domingo, ¿Ustedes han visto cómo caminan? ¿Se esfuerzan? ¿Se preparan para ir para allá? ¿Verdad que hasta se preparan? Se preparan, llevan su agua, llevan todo lo necesario y se van y su mente, preparan su mente para caminar no sé cuántas horas o días y llegar hasta Chalma. Y luego para llegar allá se hincan algunos y van de rodillas
Caminar. De hecho, son 4 días porque me dijeron que hoy llegaban. 4 días. Miren, hermano, los hermanos que faltaron los vamos a investigar. Hay mucha información. Los vamos a investigar. Si vienen caminando el domingo así, ay, no me den la pena. A ver, hermano, véngase para acá. Aquí nos vamos a sentar, mire, aquí en este lado, hermano. Ahí nos vamos a sentar. Y miren, hermanos, cuando van, unos van hasta tomando, otros se van drogando y se meten de todo y van, pero ellos van peregrinos a un lugar, ¿verdad? Donde van a llegar y donde van ¿cómo se podrá decir? Donde van a llegar y van a manifestar su fe. Van a manifestar su fe. Nosotros no debemos de ser así, hermano. Nosotros debemos de darle un culto racional, con la razón a nuestro Señor Jesús y ser peregrinos agradables a Cristo. Tenemos un caminar que no nos acoplemos al mundo, que no seamos como el mundo, que seamos diferentes, que el mundo nos vea que somos diferentes. Aunque dice la palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Que nos aborrezca el mundo, pero que no nos aborrezca Dios. Que nos aborrezca cualquier persona que se burlen de nosotros por ser cristianos, pero que le agrademos a Dios y que puedan decir, tú eres cristiano, gloria al Señor que te diste cuenta. Eso quiere decir que vistes algo en mí. Amén, gloria a Dios. Hermanos, seamos diferentes, seamos diferentes. Fíjense lo que decía Pablo, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21, ¿ves? Nos está hablando uno de los peregrinos más ejemplares. Filipenses 1:21. ¿Ya están ahí? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1:21 al 25. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo, mire hermano, Pablo, él sabía él sabía lo que era el reino de Dios. Él sabía y él quería llegar a Cristo. Él aborrecía este mundo. Decía, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Dice, yo ya no quiero vivir para mí. Yo quiero vivir lo que viva en este mundo, lo voy a vivir para el Rey de Reyes. Y el día que yo ya no esté aquí, ya estoy de ganancia porque ya estoy con Él. Y él estaba como en una decisión diciendo, pues si me voy con el Señor es muchísimo mejor, pero si me quedo, pues es beneficio para la obra. Pero por causa de ustedes, me quedaré. Es más beneficioso. Pero Pablo decía, para mí si me voy con Cristo es muchísimo mejor. Porque, hermanos, nosotros aquí estamos en un camino. Esto no es lo que Dios tiene para ti. Aquí en la tierra no hay nada de lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para nosotros está en lo celestial, donde la polilla no corrompe y el orín no corrompe. Y vemos lo que decía ahí Pablo, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos. Vamos a Hebreos, ahí adelante donde está. Adelante, Hebreos.
Hebreos, déjenme ver. Del 13 en adelante. Hebreos 11, versículo 13 en adelante. ¿Ya están ahí? Ok, fíjense. Vamos a ver lo que la palabra lo que la Biblia nos dice. Hebreos 11 del 13 en adelante. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo, saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. sobre esta tierra. Fíjense cómo iban estos varones. Ahorita vamos a ver quiénes eran. Estos varones iban caminando por esta tierra, confesando que eran ¿qué? Extranjeros Y y peregrinos. peregrinos. Pero dice la palabra en el versículo 13. Sí, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Tengan eso, ¿ok? Tengan eso en mente. Ahora, vean lo que dice el 16. Bueno, vamos a ver. Dice, ¿quiénes eran? 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y después habla de Rahab, ¿verdad? Habla de Rahab. Pero, fíjense, 16. Dice, Hebreos 11, 16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense aquí, hermanos. Me voy a regresar al 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ellos, al llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren, hermanos, dice la palabra que Dios no se avergüenza de ellos. Y ellos, dice que todos ellos confesaron, ¿verdad? Confesaban que eran extranjeros y peregrinos, Y dice que confesaban esa palabra, que eran extranjeros y peregrinos, y ellos buscaban una ciudadanía mejor, y que Dios les había preparado una ciudad. Imagínense, miren, estos hombres vivieron un estilo de vida tan comprometido, hermanos,
que dice la palabra que Dios no se avergonzaba de ellos, pero también dijo algo bien importante. Vamos a ver el 38. Bueno, del 37. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero fíjense lo que la palabra dice, los cuales el mundo no era digno de ellos. Imagínense ustedes que en nuestra lápida, cuando partamos con el Señor, que digan, aquí descansa Miguel, aquí yace Miguel Borjas Mejía, el cual el mundo no era digno de él. Órale. Qué tremendo, hermano. Cristo, Dios, inspiró su palabra. Y cuando Él comparó la perdición del mundo, la maldad, el pecado, todo lo que hay en el mundo, y comparó sus vidas de estos varones que confesaban que eran extranjeros y peregrinos, Cristo dijo, el mundo no es digno de ellos. Fueron aserrados, fueron apedreados, los ponían, los capturaban y los ponían en antorchas. Imaginen aquellos caminos parecidos a estos, pero que no hay luz ni lámparas. Y que agarraban a un cristiano por ahí. ¿Saben lo que hacían? Le cortaban la cabeza, lo ponían en una estaca, lo llenaban de aceite y lo prendían y servía de antorcha para alumbrar los caminos. Los aventaban a la Coliseo. Los aventaban a la Coliseo con niños, familias enteras. Soltaban a los leones y la gente pagaba. La gente pagaba para ir al estadio y mirar cómo los cristianos, cómo nuestros hermanos corrían y trataban de alejarse de ellos y trataban de escapar, y cómo llegaban los leones y los agarraban y la gente se divertía, cómo agarraban a los niños, papás defendiendo a sus hijos contra las fieras y la gente divirtiéndose. Y dice la palabra, el mundo no era digno de ellos. Algo fuerte, hermano. Una fe no puede ser valorada si no ha sido probada. Nuestra fe no puede ser valorada si no ha sido probada. Por eso cuando Cristo hablaba del camino empedrado, ¿verdad? De la semilla, de la parábola del sembrador, y decía, si la semilla, dice, hubo uno que la semilla cayó cerca del camino y creció, pero pronto se secó porque no tenía raíz. ¿De quiénes hablaba? ¿De quiénes hablaba Cristo? ¿Qué fe estaban demostrando estos que cayó la semilla y se secó? Muchas veces vemos cristianos que están adorando y exaltando y están ahí y están con todo con el Señor. Y cuando viene la prueba, cuando viene una pruebita, se va. Cuando viene una prueba se desaniman. Ya no quieren seguir adelante. Una fe no puede ser valorada si no ha sido probada. Y nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Y muchas de las veces es probada tal vez con un grupo de personas y nosotros no les digo que soy cristiano. Que no sepan que soy cristiano. O cuando es tiempo de hablar de la palabra de Dios, cuando es tiempo de establecer a Cristo, no lo hablamos. Porque preferimos seguir a Cristo como Pedro lo siguió. Llevaban a Cristo. Nunca te negaré, le dijo Pedro. Nunca te negaré. Antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Y lloró
amargamente. Imagínense a Pedro cómo llevaban a Jesús y él por acá de este lado siguiéndolo de lejos. Hermanos, muchas de las veces nuestra fe va a ser probada. Y gracias a Dios que no va a ser probada tal vez como la de estos varones que tuvieron que morir por Cristo. Nosotros la tenemos fácil. Nosotros la tenemos fácil. Y muchas de las veces negamos a Cristo a la primera. Muchas de las veces no hablamos de Cristo por temor a que vayan a decir esto, que me vayan a rechazar. Hermano, nosotros somos peregrinos y extranjeros y debemos de ir confesando que somos peregrinos y extranjeros porque pertenecemos a una ciudadanía mejor, allá arriba. Esa es nuestra meta. Que no nos quedemos en el camino como muchos se van quedando. Muchos dejaron de ser peregrinos, hermano. Muchos dejaron de ser extranjeros. ¿Y sabe dónde están? Establecidos en el mundo. Gracias a Dios, nosotros seguimos. Y que esta palabra tú la guardes en tu corazón y la lleves a tu hogar. La lleves a todo aquel que esté cerca de ti. Riega la palabra, riégala. Tienes la semilla, suéltala. Suelta la palabra. Es una semilla, suéltenla, siembren, prediquen, pero no vivan como el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Imagínense en estos varones: Noé, Abraham, José, Jacob. ¿Cuántos libros tenían ellos? Hablando de la ley. El Pentateuco. Y a lo mejor ya por ahí pasando algunos alcanzaron el libro de Isaías y después esa generación ya no alcanzó el libro de Isaías y a lo mejor tenían otro libro por ahí, otra generación. ¿Nosotros cuántos libros tenemos? 66. ¿Cuántos? 66. 66 libros. 66 libros. Y miren, ustedes pueden abrir su Biblia y las letras en rojo es palabra de Dios. Amén, aleluya. Cristo hablando directamente. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero en estas palabras en rojo es Cristo hablando a su pueblo. Amén. Y vean lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Cuál fue? 11, 13. Hebreos 11:13. Vean lo que dice. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyendo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero ellos no vieron lo prometido. Ellos sabían que venía un Mesías. Ellos sabían que venía un Salvador. Pero nunca lo vieron. Solamente lo veían de lejos en las profecías. Solamente sabían que venía un Salvador. Pero nunca lo vieron. Dice que lo miraron de lejos creyendo nada más. Nosotros sabemos que Cristo vino a morir en la cruz. Nosotros tenemos la convicción que Él murió en la cruz. Y que Él caminó en esta tierra. Y que va a regresar por un pueblo. Por un pueblo, ¿verdad? Por una iglesia limpia, santa. Va a regresar por su iglesia. Por esos peregrinos que van caminando. Y nos encontraremos con Él en los cielos. Cuando suene la trompeta. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Debemos de estar listos. Amén. Caminar como peregrinos, como extranjeros, porque cuando suene esa trompeta, nosotros vamos a ir con Él. Y si morimos primero, vamos a resucitar. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nos encontraremos con Él. Amén, aleluya. Mira, hermano, qué tremendo. Y
Dios demanda una separación completa del mundo. Completa. Vamos a ver, se las voy a decir así rápido. 4 propuestas, si gustan apuntar los versículos. No vamos a ir a los versículos, pero apúntenlos para ir avanzando. 4 propuestas que Faraón le propuso al pueblo de Israel cuando iban a salir de Egipto. 4 propuestas, ¿ok? Dios, como punto ahí, ¿verdad? Le puse, Dios demanda de nosotros una separación completa del mundo. Ahora, 4 propuestas que Faraón le propuso al pueblo de Israel. Primera, le dijo a los israelitas que sacrificaran en Egipto, porque no quería que salieran. Cuando Moisés llegó y dijo que salieran, dijo, pues les doy permiso, sacrifiquen aquí, en Egipto, aquí hagan sus sacrificios, pero no salgan de aquí. Segundo, les dio permiso que salieran de Egipto, pero que no fueran muy lejos, que no se separaran mucho de Egipto. Esa era la propuesta de Faraón. Pues está bien, que nos dejes ir, dice el Señor, pues está bien, váyanse, pero no se vayan tan lejos, quédense aquí cercas. Esa era la condición. Tercero, les sugirió que fueran los varones solos, que no fuera todo el pueblo. Dijeron, bueno, pues sí, váyanse, pero que se vayan los puros varones, que nos dejen las mujeres, que nos dejen los niños, que nada más los puros varones salgan. Eso los propuso. Cuarto, les propuso que dejaran sus ovejas y vacas en Egipto. Pues dejen sus beneficios, dejen sus vacas y todo. ¿Saben cuál fue la respuesta? No. Dejas ir al pueblo, lo dejas libre con todo lo que tiene. Amén. Y con todas las familias van a salir. Amén, aleluya. ¿Saben por qué? Porque Dios no quería una relación del pueblo de Dios con Egipto. No quería que tuviera ningún convenio. Y lo mismo con su pueblo hoy que somos nosotros. Él no quiere que nosotros tengamos ningún convenio con el príncipe de este mundo. Que no tengamos ningún convenio, que no tengamos nada que ver con el mundo. Él no quiere que nosotros nos mezclemos con el mundo. En muchos versículos nos lo dice. En Deuteronomio 7, del 1 al 5, nos dice que no se mezclaran con el mundo y que no aparentaran con ellos. ¿Recuerdan cuando les dijo, no darás tu hija a estos? Te entregaré la tierra prometida, y en ellos iba a haber como 7 naciones, los eteos y amonitas y todos estos, ¿verdad? Y les decía, no aprenderás sus costumbres, no aprenderás lo que hacen ellos, no te mezclarás con ellos, no darás tus hijos o tus hijas a ellos. ¿Qué le estaba diciendo? No te mezcles con el mundo. Jóvenes, no tiene nada que ver con el mundo. Con jóvenes mundanos no tiene nada que ver. Un joven mundano no te va a hablar de Cristo. Un joven mundano te va a hablar de cualquier otra cosa, pero menos de Cristo. No te mezcles, porque entonces dejas de ser peregrino. Te empiezas a mezclar con las cosas del mundo. Por eso vale la pena siempre esperar. Dios va a traer un varón, Dios va a traer una varona, conforme a la voluntad de Dios, que te va a amar, que te va a respetar, que te va a ayudar a salir adelante en tu ministerio, que te va a apoyar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén, amén. En 1 de Juan 2, 15, 17. Vamos ahí, por favor. 1 de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2. ¿Ya están ahí?
Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo? Todo lo que nosotros tengamos aquí va a perecer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso la palabra aquí nos dice, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amemos al mundo. No amemos al mundo. Ya vimos el final que les espera a aquellos que aparentemente prosperan. Decía, ¿quién era el que se quejaba por los que prosperaban? ¿Recuerdan en el Salmo? Asaf. Decía, Señor, ¿por qué prosperan? Señor, ¿de qué me sirve limpiar mi alma? ¿De qué me sirve esforzarme? ¿De qué me sirve vivir bien delante de ti? Si mira, aquellos que ni se esfuerzan y viven en maldad, prosperan. Y cuando entró a la presencia de Dios, el Señor le reveló cuál era el fin de ellos. Regresó al Señor y le dijo, Señor, perdóname. Dice, estaba yo mal al pensar y querer ser uno de ellos y pensar que ellos prosperaban, porque el fin de ellos es la destrucción, la ira de Jehová. Qué tremendo. Dice, no améis las cosas del mundo. Entonces, nosotros, hermanos, somos los peregrinos y extranjeros. ¿Cómo va? Ve a Mateo 7:13, claro, y me esperas ahí. Hebreos 12, me esperas ahí, claro. Y vamos a Hebreos 12:1. Recuerden que Pablo no escribió Hebreos, ¿verdad? Pero también Pablo hablaba mucho de cómo expresaba, cómo simbolizaba Pablo la carrera que nosotros vamos caminando en esta. Él simbolizaba la carrera como en las carreras de las Olimpiadas, ¿verdad? En ese tiempo, hermanos, ya había Olimpiadas. De ahí, de todo eso vienen las Olimpiadas, de todos esos tiempos, ¿verdad? De los griegos, donde hacían las Olimpiadas. Vienen ahora todavía las Olimpiadas y Pablo asemejaba y ponía como por ejemplo que íbamos corriendo una carrera, que él iba a correr una carrera. Pero el libro de Hebreos nos dice, en Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya les había explicado ese versículo, cuál fue el gozo puesto delante de él, que lo encuentran en Isaías. Pero vemos ahí, ¿verdad? Cómo la palabra nos dice que nos despojemos, ¿verdad? Nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Nos habla de una carrera, ¿verdad? ¿Cuál es esa carrera? Nuestro peregrinaje, lo que nosotros vamos. ¿Cómo la tenemos que correr? Con paciencia. ¿Cómo tenemos que correr? Despojándonos de todo lo que nos estorba. ¿Ustedes han visto un corredor que lleve maletas y que lleve mochilas? ¿Verdad que lo que hace es despojarse de todo, verdad? Y entonces, ¿para qué? Para correr más ligero. Para correr más ligero.
En una ocasión iban a hacer una carrera, y cuando hacían carreras o apostaban, hermano, era un mundo de gente que iba a ver la carrera, y estaba uno alto, un dominicano que corría, y corría, se veía ligero el dominicano. Estaba entrenando y tan solo cómo estaba brincando se veía cómo estaba ligero. Pero había otro que iba a competir con él y era de otra nacionalidad y los iban a apostar. Y estaba el chaparrito, era un chaparrito y estaba alistándose. Y primero se quitó la camisa y se quedó con una camisa blanca. Ya estaban ahí. Y después se quitó otra vez, se quitó la camisa. Y después se quitó los zapatos y se ponía así, hermano. Después se quitó los calcetines. Y se quedó en puro boxer el chaparrito. Y el otro dominicano pues también ya estaba listo para correr. Y el otro alistándose, miren que cuando comenzó la carrera quiso salir tan fuerte que tropezó y llegó como... Pero él se despojó de todo lo que él pensaba que le iba a estorbar para la carrera. Entonces así nosotros debemos de despojarnos. ¿Cuáles son esas maletas que nosotros podemos ir cargando? Dice la palabra, ahora sí ve ahí, Clau. Mateo 7:13. Fíjense, entra por la puerta estrecha. Ok. Cuando nosotros terminemos nuestro peregrinaje, vamos a entrar por una puerta. Y esa puerta está estrecha, angosta. Por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. A ver, espérame. Ya no me entendí yo ahí. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ok. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por qué puerta quieren entrar, hermano? Por la costa. Y miren que esa puerta tiene tu medida. Hagan de cuenta que tiene nuestra medida, nuestro molde. Así, flaquito, así, recto. De ladito, ¿no? No, mejor así, hermano. No me aconseje, hermano. Miren, tiene apenas si cabemos, hermano. Así vamos a entrar. Y así vamos a entrar porque es angosta. Si traes tu maleta, no cabe. No cabe. Por eso es que en el peregrinaje debemos de desalojarnos de todo. ¿Cuáles pueden ser esas maletas que nos pueden estorbar? La avaricia, tristeza, rencor, enojo, falta de perdón, desobediencia y todas esas cosas que no le agradan a Dios. Son maletas que vamos cargando y que tenemos que despojarnos. Y Señor, yo no soy ciudadano de esta tierra, no debo de cargar con esta maleta. Me despojo de esta maleta, porque soy peregrino, soy extranjero, voy a tu reino. Y debemos de estar nosotros ligeros, ¿verdad? A esa carrera. A ver, primera de Corintios 6:9. ¿Ya estamos ahí? Amén. Primera de Corintios, ¿qué te dije, Clau? 6:9. Ya vamos a acabar, ¿no? Estamos en la conclusión. Primera de Corintios 6:9. Fíjense lo que dice. ¿No sabéis? Estos pueden ser maletas que podamos venir cargando, que no nos van a dejar entrar al reino de Dios, que no caben en el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense lo que dice. ¿Y esto qué? Esto seréis algunos. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren qué tremendo, hermanos. ¿Cómo era la iglesia de Corintios? ¿Cómo estaba formada la iglesia de Corintios? Había antes injustos, fornicarios, ladrones, adúlteros, afeminados, borrachos, ávaros, maldicientes, y esto erais algunos. Dice, y esto erais algunos, pero ahora ya no son así. Qué tremendo, que Dios nos limpió con su sangre poderosa. Y vemos aquí, todo esto, ¿verdad? No dejará entrar al reino de Dios. Tenemos que despojarnos de todo pecado, que despojarnos de todo lo que nos pueda estorbar para entrar al reino de Dios. Vamos a terminar, 2 de Timoteo 4:5. Vuelvo a preguntar. Pablo, todo el tiempo que les llevo predicando desde estos 3 años, cada que abrimos la carta de 2 de Timoteo, ¿qué les digo? ¿Qué les digo cada que abro la carta de 2 de Timoteo? los jóvenes, ay hermano, otra vez nos va a decir que Pablo estaba preso y esa fue su última carta. Ya estaba por morir Pablo. 4:5, 2 de Timoteo 4:5. A ver, fíjense lo que dice. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Su fe había sido probada. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Fíjense lo que dice en el 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Dice, Tíquico lo envía a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Porque si ya estaba para morir Pablo, quería los libros. Él no vivía, él vivía para Cristo, él amaba a Cristo. Y lo que pidió para él fueron los libros. Y dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen.
Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Ese era Pablo, hermano. Ese fue el varón que su fe fue probada. Ese fue el peregrino que terminó la carrera. Ese era el extranjero que aquí en la tierra, ¿verdad? Que decía, yo quiero, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al que todos lo abandonaron, dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, no les sea tomado en cuenta. Tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Ese varón que estaba seguro que iba a recibir la corona de la vida. Dice, y no solamente yo, sino que todos los que esperan, los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida de Cristo? Amén. Aleluya. ¿Cuántos queremos vivir para Cristo? Amén. Vivamos diferente, hermanos. Vivamos diferente. Que la gente vea que nosotros somos diferentes. Que la gente vea que nosotros pensamos diferente. Que la gente vea que nosotros tenemos un Dios diferente al de ellos. Amén. Aleluya. Que tenemos un Dios poderoso y que se merece toda la gloria y toda la honra. No nos afanemos ni nos turbemos con nada del mundo. Sigamos la carrera, despojándonos de todo lo que nos estorba. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar por esta palabra, vamos a darle gracias.